Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Capítulo 13 del Sutra Mahayana, la noble y sagrada luz dorada. El rey bien aparecido. Cuando me convertí en el rey que gira la rueda, me desprendí de las tierras y del océano, e incluso ofrecí a los victoriosos del pasado los 4 continentes repletos de joyas. Para obtener el cuerpo de verdad, de todas las cosas atractivas del pasado, no hay ninguna a la que no haya renunciado, incluso he dado mis vidas durante muchos eones. En el pasado, hace incontables eones, cuando el Sugata preciosa Usnisha mostró el modo de entrar en el nirvana, hubo un rey llamado Bien Aparecido, poseedor de la rueda, señor de los 4 continentes y maestro de la tierra hasta los límites del océano. Mientras este santo rey dormía en el palacio llamado Protección del Poder Real, tuvo un sueño en el que escuchó las cualidades de Buda. En él vio al maestro del Dharma cúmulo de joyas, de aspecto radiante, que exponía con claridad el rey de la colección de sutras. Cuando despertó del sueño, todo su cuerpo estaba impregnado de gozo. Feliz salió del palacio y se dirigió allí donde se encontraba la suprema sangha de oyentes. Mostró sus respetos a los oyentes del victorioso y dijo: «En esta comunidad de seres nobles, ¿quién es el virtuoso monje llamado cúmulo de joyas?». A todos fue preguntando por este maestro de Dharma. En ese momento, cúmulo de joyas se encontraba en el interior de una cueva meditando en el rey de la colección de sutras, recitando en un estado de gran bienaventuranza. Mostraron entonces al rey a cúmulo de joyas, el monje que expone el Dharma, que radiante de esplendor, gloria y excelencia, se encontraba en el interior de una cueva. Allí, cúmulo de joyas, el que expone el Dharma, mantenía el profundo objeto de interés del rey practicando la sagrada luz dorada, enseñando constantemente el rey de la colección de sutras. Postrándose a los pies de cúmulo de joyas, el rey bien aparecido habló así: «Oh tú, de rostro similar a la luna llena, te suplico que me expliques la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras». Al aceptar cúmulo de joyas la petición del rey bien aparecido, en todos los mundos de los 3 millares los dioses se llenaron de gozo. Entonces el Señor de los hombres, en un lugar puro y muy especial donde el agua era cristalina, roció perfumes, esparció pétalos de flores y colocó un trono. Puso en él un parasol, estandartes de victoria, y lo adornó con muchos miles de brocados de seda. El rey esparció en el trono gran variedad de polvos de sándalo, y dioses, nagas, titanes, espíritus de apariencia humana, señores de espíritus malignos, los que planean por el cielo y los grandes reptiles, mandaron una lluvia de celestiales flores mandaraba que cayó directamente sobre el trono. Cuando apareció cúmulo de joyas, miles de billones de dioses, deseosos del Dharma, se reunieron en número inconcebible y esparcieron flores del árbol sala. Cúmulo de joyas, el que expone el Dharma, después de lavar bien su cuerpo y vestirse con hábitos limpios, al llegar cerca del trono, juntando las palmas de las manos, se postró ante él. Los señores de los dioses y las diosas, llenaron el espacio con una lluvia de flores mandaraba e hicieron sonar una exquisita melodía de cientos de miles de instrumentos musicales. Cúmulo de joyas, el monje que expone el Dharma, pensando en los inconmensurables miles de millones de Budas de las 10 direcciones, subió y se sentó en el trono. Motivado por la compasión hacia todos los seres y haciendo más puro este sentimiento en su mente, en esa ocasión enseñó este sutra al rey bien aparecido. Después de postrarse con las palmas juntas, el rey mostró su regocijo con una palabra. Por la fuerza del Dharma sus ojos derramaron lágrimas y su cuerpo se vio inundado de gozo. Para hacer ofrendas a este sutra, el rey bien aparecido en ese momento, levantando la joya preciosa que colma los deseos, dijo esta oración para beneficio de los seres: «Que en el continente de Sambu caiga hoy una gran lluvia de ornamentos labrados con 7 joyas y de todas las riquezas que traen la felicidad a los seres de este mundo». En ese momento cayeron en los 4 continentes 7 tipos de piedras preciosas,
brazaletes, collares, pendientes exquisitos, y también comida, bebida y vestidos. Cuando el rey bien aparecido vio que caía esta gran lluvia de ornamentos labrados, ofreció los 4 continentes repletos de piedras preciosas a la orden de la joya de la coronilla. Yo, el Tathagata sabio de los Sakyas, fui el rey llamado bien aparecido, y me desprendí totalmente en aquella ocasión de esta tierra con los 4 continentes repletos de joyas. Cúmulo de joyas, el monje que expone el Dharma, quien enseñó este sutra en aquella ocasión al rey bien aparecido, era el Tathagata imperturbable. Yo escuché entonces este sutra, regocijándome en cada una de sus palabras, y por ese mismo karma positivo, por escuchar el Dharma y regocijarme, obtuve este hermoso cuerpo, bello de contemplar, del color del oro y con las marcas de centenares de méritos, que produce gozo a miles de millones de dioses, y los seres al verlo obtienen siempre un cuerpo feliz. Durante 99.000 millones de eones fui rey que gira la rueda, y a lo largo de muchísimos cientos de miles de eones fui soberano del reino. Durante inconcebibles eones fui Indra, y el señor del reino de Brahma, y no se pueden medir de ningún modo los 10 insondables poderes que he obtenido. Con incalculables montones de méritos como esos, por escuchar el Dharma y sentir regocijo, obtuve la iluminación tal como deseaba, y también el sagrado cuerpo de la verdad. Este es el 13º capítulo de la Sagrada Luz Dorada, el rey de la colección de sutras llamado El Rey Bien Aparecido. Gracias por escuchar.